Compañeros, los términos de orientación anatómica nos sirven. ¿Qué tan cerca o alejado puede estar algún órgano de otro órgano que se toma como referencia? Aquí todo es relativo. Por ejemplo, yo tengo un ojo izquierdo, pero ¿por qué digo que es el izquierdo? Bueno, porque hay un eje central de mi cuerpo. Y ese eje central vertical me permite tener una bilateralidad. Lado izquierdo, ojo izquierdo en este caso en el ejemplo, y lado derecho, ahí va a estar el ojo derecho. Si ven, hay muchos órganos que están a la izquierda o a la derecha. ¿De cuál eje? De un eje central imaginario. O sea, no lo tenemos dibujado. No es una pieza, no es un órgano. Pero sí podemos dividir a los seres vivos de simetría bilateral, entre ellos nosotros, en dos partes, parte izquierda y parte derecha. También podemos decir que está por encima o por debajo. Por ejemplo, el ombligo está por encima de los órganos sexuales. O podemos decir que los talones están por debajo de las rodillas. Por eso es relativo. Son posiciones relativas. ¿Qué tan cerca o alejado está un órgano con referencia o en relación a otro que nos sirva para ubicar a ambos órganos, de hecho? También es útil para dar una referencia de la posición, la profundidad y la lateralidad de los órganos. ¿Qué tan profundos son los órganos? Hay órganos que son superficiales, como la piel, la epidermis, pero hay órganos que son profundos, como la hipodermis. Fíjense, dentro de un mismo órgano tenemos varios niveles, uno más profundo, otro más superficial. Por ejemplo, la columna, una vértebra es profunda, en cambio el hígado no es tan profundo, ya es más superficial. Las vértebras son superficial, digo, la caja torácica, perdón, con sus costillas, son superficiales, en cambio los pulmones en relación con las costillas son profundas. Bueno, compañeros, estos son los términos de orientación. ¿Sí? Primer término, superior, cefálico o craneal. Segundo término, inferior o caudal. Siguiente, anterior o ventral. Siguiente, posterior o dorsal. Siguiente, medial, está en medio o es interno. Lateral, lado izquierdo, lado derecho, pero que ya no está en una posición medial, entonces sería externa. E intermedia entre dos estructuras. Bueno, la superior, como su nombre lo indica, la superior es la que está encima de otro, la que está más hacia la cabeza o más hacia la parte superior de una estructura. Por ejemplo, el corazón es superior al hígado, pero el hígado es superior a los riñones, pero los riñones son superiores a la vagina, pero la vagina es superior a los muslos, pero los muslos son superiores a las rodillas, pero las rodillas son superiores a los tobillos, pero los tobillos son superiores a la planta del pie, y ahí sí ya la planta del pie no es superior a nadie porque ahí se acabó. ¿Verdad? Bueno. Inferior o caudal. Caudal significa cola, fíjense. Cauda, cola. Bueno, lo que está hasta el final o al último. Inferior, que es un órgano que está en dirección contraria a la cabeza o hacia la parte inferior de alguna estructura. O sea, es lo contrario a lo superior o cefálico o craneal, ¿sí? Por ejemplo, el estómago es inferior a los pulmones. La nariz es inferior a los ojos, la boca inferior a la nariz, el mentón inferior a la boca, la tiroides inferior al mentón. ¿Sí o no? En fin, los pulmones inferior en posición están en posición inferior al mentón. El estómago es inferior, está por debajo de los pulmones. Por debajo del estómago están los intestinos. Por debajo de los intestinos está el coxis. Por debajo del coxis está el fémur. Por debajo del fémur está el popliteo. Por debajo del popliteo está el calcañar. En fin.
¿sí? Hay que decir superior, pero en relación a qué. E inferior, pero en relación a qué. No se vale nada más decir superior e inferior. No sabemos de lo... No tenemos otro órgano de referencia, ¿sale? ¿Ok? Es como si yo dijera, pues yo tengo más edad. Pues sí, pero ¿comparado con quién? Ah, pues comparado con ustedes, ¿no? Que son más chiquillos. Yo tengo más edad. Ok. Entonces siempre hay que decir superior o inferior, pero con respecto a quién. Igual para lo demás. Anterior o ventral. Lo más cercano a la parte anterior del cuerpo. En la posición prona, y ya lo vimos, el cuerpo está tendido con la parte anterior hacia abajo. De cúbito prono, acuérdense. En la posición supina, el cuerpo está tendido con la parte anterior hacia arriba. Es decir, mi pancita es la parte anterior. Mis pompis son la parte posterior. Mi cara es la parte anterior. Mi nuca es la parte posterior. El pecho es la parte anterior. Mi clavícula se distingue más en la parte posterior. Los órganos sexuales son anteriores. Los glúteos son posteriores. Las rodillas son anteriores. El popliteo es posterior. Los dedos de los pies son anteriores. El talón es posterior. Ok. Entonces, por ejemplo, el esternón es anterior al corazón. Está antes de. ¿Sí? Ahora, lo contrario anterior es posterior. Y aquí también lo estuve practicando. Es lo más cercano o es la parte posterior del cuerpo. La parte de atrás, pues. La parte delantera es la anterior. La parte trasera es la parte posterior. Por ejemplo, el esófago es posterior a la tráquea. La tráquea está más adelantada, está más hacia la región de enfrente. Y el esófago baja un poquito ya más profundo. ¿Sale? Entonces, los glúteos son posteriores a los órganos sexuales. Las clavículas son posteriores a el pecho. En fin, y por dentro pues hay un montón de órganos con diferentes ubicaciones. Bueno, medial o interno es otra orientación, es otro término de orientación, lo estamos revisando. Es lo más cercano a la línea media del cuerpo o de una estructura. La línea media es una línea vertical imaginaria que divide al organismo en partes iguales, derecha, izquierda. Por ejemplo, hay un hueso que se llama cúbito. Está en el lado medial del antebrazo, casi está en medio. Está el antebrazo que se conecta a través de los carpos con los metacarpos con la mano. Entonces, ese cúbito está en posición medial. Está en medio. No está ni a la izquierda ni a la derecha. La columna vertebral también podría ser una estructura que está en posición medial. No está ni a la izquierda ni a la derecha. La nariz tiene posición medial con respecto a este eje vertical. Fíjense, la nariz es anterior porque está por delante. Superior al cuello porque está arriba del cuello. Y es medial porque está en medio, está prácticamente en el centro del eje vertical imaginario de nuestro cuerpo. Entonces esa sería la posición, la orientación, los términos de posición u orientación completa de la nariz. Bueno, hay otra orientación que es lateral. Esta está muy sencilla. Por ejemplo, brazo derecho tiene posición lateral derecha. Brazo izquierdo, posición lateral izquierda. Oído derecho, posición lateral derecha. Oído izquierdo, posición lateral izquierda. Lo más alejado de la línea media del cuerpo o de una estructura. Esas son las laterales.
Los pulmones, por ejemplo, son laterales al corazón. El corazón es medial, está prácticamente en medio. Solamente está más abultado, es más grande, más voluminoso, tiene más masa, tiene más tejido del lado izquierdo por los ventrículos que bombean sangre. Tiene más fibras musculares porque la carga de trabajo del corazón está de ese lado, pero prácticamente está ubicado a la mitad. No es que esté ubicado más a la izquierda, sino que el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda son más prominentes. Bueno, entonces, el corazón, dice ahí, los pulmones, perdón, son laterales al corazón y el corazón sería medial. ¿Sí? La nariz sería medial, las orejas serían laterales. La nariz sería medial, los ojos serían laterales, lateral izquierdo y derecho, ni tan alejados, pero bueno. Si hay uno de un lado y otro de otro, y hay un espacio hueco en medio de los dos ojos, ¿no? Entonces por eso les decimos que tienen posición lateral. En fin. Y hay otros órganos. Tenemos una... por ejemplo, el pubis sería medial. Y la pierna derecha sería lateral. La pierna izquierda sería lateral. ¿Cómo ven? Bueno. Intermedio entre dos estructuras. El codo, por ejemplo, está en medio del brazo y el antebrazo. El dedo anular, el dedo de en medio, es el intermedio entre los dedos medio y meñique. El anular es el intermedio entre los dedos medio y meñique. Y el medio, pues es el medial con respecto a todos los demás. El medio tiene de un lado el pulgar y el índice. Y del otro lado tiene el anular y el meñique. En fin, son órganos intermedios. La rodilla sería intermedio entre la pierna y los muslos. El tobillo sería un órgano intermedio entre la tibia y peroné y los tarsos, que son los huesecillos que conducen hacia los pies. O más bien no conducen, son parte de los pies. En fin. Bueno, vamos a analizarlo con imágenes en el siguiente video.